Buen día, nosotros somos estudiantes de octavo semestre de la materia de simulación. Mi compañero es, mi compañero es Ernesto Barrientos Pavón y yo soy Kelly Saraí Piedra Ponce. El día de hoy vamos a presentar la representación de un sistema piezoeléctrico en la extensión de MATLAB Simulink. Bueno, ahora es importante destacar que es un piezoeléctrico. La piezoelectricidad es un fenómeno presentado por determinados materiales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Esto quiere decir que cuando una masa se le imprime una fuerza, es- esta puede crear una diferencia de potencial en su superficie. Am, Esto nos lleva al siguiente sistema. En este dispositivo que se muestra en pantalla, bueno, en esta figura, una masa está unida a un bloque piezoeléctrico con electrodos metálicos depositados sobre las caras opuestas. La posición determinada por la función C de T de dicha masa dependerá del voltaje que se le aplique, como se explicó anteriormente. La fuerza que el bloque ejercerá sobre M es proporcional a dicho voltaje. Esto nos lleva a la representación de esto, que viene siendo F de B, que es la fuerza del bloque, que va a ser igual a la variación del voltaje en el tiempo. Al producirse la contracción del material, entran en juego otras fuerzas, que son la fuerza de resistencia, que está definido como la resistencia por las derivadas de la función, y las fuerzas de reacción elástica, que está determinada por uno sobre la capacidad mecánica por la función. Ok, teniendo esto en cuenta y aplicando la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que la fuerza va a ser igual a la fuerza FB menos FR, que es la fuerza de resistencia, menos FE, que es la fuerza de reacción elástica. Ok, ahí les explicaré esto más a detalle. Tenemos que la fuerza que se aplica al material para que se deforme es FDB, pero las fuerzas que se oponen a este cambio son las fuerzas de reacción elástica y la fuerza de resistencia, que son propias del material. Sustituyendo, tenemos que MA va a ser igual a la diferencia del voltaje de entrada menos la resistencia por la derivada de C menos el inverso de la capacidad mecánica por C. Ahora, tenemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, así que cambiamos el MA y nos quedaría M por la segunda derivada de C respecto al tiempo. Y teniendo esto en cuenta y sustituyendo, reacomodando, perdón, tendríamos la ecuación diferencial que representa el piezoeléctrico, que es esta de aquí, que es la masa por la segunda derivada más la resistencia por la primera derivada más el inverso de la capacidad mecánica por C igual a la diferencia del voltaje de entrada. Entonces, un factor importante que tenemos que tener a consideración en este modelo es el espacio de estados. Entonces, para ello se definen las variables de estado que serán sustituidas a continuación en en la ecuación, la que sustraímos del sistema. Está determinada por un número 1. Más abajo, por favor. Una vez teniendo estas dos ecuaciones ya con las variables de estado sustituidas, se aplican las ecuaciones de estado que ya conocemos. Y esto nos lleva a las ecuaciones de estado pertinentes para dicho modelo. Ya que mi compañera Kelly les explicó el espacio de estados, yo les explicaré los parámetros que vamos a utilizar para la representación en Simulink de este sistema.
tenemos que la masa va a ser igual a 1 grado. La diferencia del voltaje respecto al tiempo va a ser igual a la amplitud por el seno de omega t. Tenemos una amplitud de 8.39 por 10 a la 3 newtons, una velocidad angular de 3.1 por 10 a la 3 radianes sobre segundo, una capacidad mecánica de 8 por 10 a la menos 6 segundo cuadrado sobre gravedad, y tenemos una fuerza de resistencia que va a ser igual a 5.2 por 10 al cubo de G sobre S. Ok, sustituyendo los parámetros anteriores en el modelo matemático, nos quedará de esta forma. Pero esta no va a ser la forma final que vamos a utilizar para trabajar en Simulink, porque en Simulink tenemos que simular en función de la segunda derivada, bien, no de la segunda, de la derivada más alta del sistema. En este caso, como es una segunda derivada, va a ser en función de ella. Así que del lado izquierdo de esta igualdad vamos a tener la segunda derivada de la posición, que sería la aceleración, igual a todo este término. Ok, ya extrayendo lo más importante de la explicación, nos pasamos a nuestro entorno de Simulink. Tenemos que los parámetros van a ser los siguientes y tenemos las ecuaciones que vamos a representar en este momento. Bueno, ahora comenzaremos con la construcción de nuestro sistema en diagrama de bloques. Primero que nada, debemos considerar la segunda ecuación, donde se despeja la aceleración. Entonces tomaremos un cuadro de suma para representar todo este modelo. En este se tienen dos restas y una suma. Entonces, este se va a adecuar a nuestro sistema. Ahora, entendemos que la segunda derivada de la posición es la aceleración. Nombraremos este bloque de esa forma. Entonces, vamos a tomar nuestros parámetros. Estos los vamos a introducir en la pestaña de Modeling. En la pestaña donde vamos a especificar nuestros parámetros, en Model Settings y en Model Properties. En la parte de Callbacks y Init, allí introducimos nuestros parámetros. Podrías quitarle los... Ya quedaron. Sí, ok. Una vez que se aplican, ya podemos tomarlos a considerar para nuestros sistemas y ya no tener que agregar todos los números y solamente agregar las variables que las representan. Entonces, ahora vamos a tomar un generador de señales para representar el voltaje que se imprime en la entrada. Esta se puede titular UDT. En sus propiedades se agrega la amplitud, que está determinada por una alfa, y la frecuencia por una W. Ahora faltan las dos restas. Una resta está determinada por la multiplicación de la primera derivada. Entonces necesitamos un integrador para representar la primera derivada de la función, que se conecta al lado de la aceleración. Y esta será la velocidad. Esta se debe conectar a una ganancia para representar la multiplicación con las resistencias. Que están representadas por una R, al revés.
y se conectan en las restas. Entonces, después tenemos la posición, que está multiplicada por 1 sobre la capacidad mecánica. Entonces se necesita otro bloque integrador para representar a la posición y otra ganancia para representar a la multiplicación que se tiene en esta parte. Esta ganancia llevará el nombre de 1 sobre CDM. CDM ya se tiene contemplado como 8 por 10 a la menos 6. Ahora también se necesita, en esta parte ya tenemos realizado el diagrama de bloques para la función con los parámetros establecidos. Ahora necesitamos un bloque de scope para poder observar las señales. Estas se van a conectar en la posición, la velocidad y la aceleración antes de las ganancias. Espérame tantito. Y también para poder observar mejor los datos que arroja este modelo, podemos agregarles displays a cada una de a los datos, la aceleración, la velocidad y la posición. Ok. Y este sería el diagrama que tenemos para representar a este sistema. Podemos correrlo para observar los datos que arroja y también podemos observar las gráficas que nos muestran en el scope. Esto sería en 0.002 segundos para poder observar las gráficas. Ahora debemos adecuar las gráficas para nuestros intereses. En este caso debemos dividir las gráficas en 3 porque nos interesa ver la velocidad, la aceleración y la posición. Y poner la escala en manual, perdón. Entonces, este es el comportamiento de nuestra posición, nuestra velocidad y nuestra aceleración en ese orden. Ahora, para poder comprobar esto, que nuestro sistema funciona, la forma en la que lo modelamos, podemos realizar el diagrama de bloques correspondiente a nuestro espacio de estados. Para esto podemos utilizar el mismo cuadro de generador de señal que tenemos en el modelo. En este caso podría ser pertinente dividir las salidas del espacio de estado en 2. Entonces ocuparemos 2 veces el bloque de generador de señales y necesitamos un bloque, bueno, 2 bloques de espacio de estados. Ahora entrando a las propiedades para agregar el espacio de estados correspondiente a nuestro modelo. En la matriz A
tenemos la matriz empezando por filas, 0,1, punto y coma, menos 1 sobre la masa por la capacidad mecánica, esto representado en variables, coma, menos la resistencia sobre la masa, ahora en la matriz B es una columna, 0, punto y coma, 1 sobre la masa. La matriz C, que se va a dividir en dos. En este caso, en esta parte de la respuesta que representa la posición, sería 1,0 y en D sería 0 para este sistema. En el segundo espacio de estados se puede tomar las matriz A y B, ya que es del mismo espacio de estados. Solamente cambiaría la C, que es la respuesta ahora de la posición, de la velocidad, perdón. Voy a esperar. Ahora sería 0,1. Y de 0. Se aplica. Ok. Aquí fue mi error. Aquí es 0, punto y coma. Es punto y coma. 0, punto y coma, 1 sobre m. Listo. Para poder observarlas, podemos agregarle displays a cada una y scope para poder observar las gráficas. Este scope podrá ser utilizado para observar ambas gráficas al mismo tiempo, de la velocidad y de la posición. Ahora observemos las gráficas que arroja. En cuanto a los datos, podemos observar que el sistema en diagrama de bloques que presentamos al inicio es correcto y coincide con el espacio de estados. Entonces podemos concluir que nuestra simulación es correcta. Ahora, adecuando las gráficas, podemos separarla en dos para observar la posición y la velocidad en auto y adecuar el tiempo también. El tiempo es el mismo, de 0,002. Nos damos cuenta que ambas gráficas son correctas también. Ok, en conclusión, tenemos que en Simulink es mucho más fácil poder representar las soluciones a los sistemas de las ecuaciones diferenciales y poder comprobarlo con el espacio de estados es una buena forma de saber que se tiene un resultado acertado, óptimo y correcto. Y podemos deducir que la resolución de nuestro sistema fue la acertada. De manera personal, considero que la utilización de diagramas de bloques y la extensión de Simulink es una excelente propuesta para aquellos que no tengan muchas habilidades en la parte de programación y pueden tener un resultado igual de bueno y entendible, de mejor manera, considero. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias.